un cuerpo trabajando, los miembros ejercitando los dones que Dios da, y ver a esos niños, se pregunta uno, ¿dónde están los papás, las mamás, los abuelos? ¿Qué influencia ejercen sobre ellos? Pasa el tiempo rápido. Todos viendo a David, miren, se intimidó. La huella que él como joven soltero deja en los jóvenes, en los niños que está ahorita instruyendo a través de la alabanza, todos aquí, cada uno de nosotros. Verlos a todos aquí es una gran responsabilidad, porque sabemos que los trae el Señor, no los traen las promesas de darles una torta si vienen aquí ni nada, como le hacen en las delegaciones donde está Carlos, donde estamos aquí en Coajimalpa, donde en todos lados, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos mueve? A estar seguros que a través de nuestra oración el Señor nos está hablando, hermanos. A través de hermanos imperfectos, a través de hermanos que también necesitamos al Señor, y mientras más nos expongamos al público, mientras más seamos cartas abiertas, leídas por todos, más sujetos estamos a que Satanás también quiera usar nuestras vidas para poder desilusionar, desanimar. Pero estamos aquí para poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Bienvenido, Dani. Gracias a Dios por estar aquí, hermanos. La responsabilidad que tenemos de veras salir satisfechos por el alimento espiritual, sean jóvenes o no. Veo a Alfonso, ahí un hombrezote, grandotote. Ahora, que el Señor bendiga y fortalezca en lo espiritual la vida de Alfonso. Yola, gracias al Señor por la bendición que representa que los hermanos después se acercan, Elizabeth, Israel, vengan y comenten lo que predicamos para afianzar, para poner más fundamento en lo que estamos predicando y provocarnos ese amor y buenas obras. Ese es el cuerpo trabajando, hermanos. Veo a mi querido hermano Osvaldo cuando está tosiendo y recomendarme o recomendarnos lo que en nuestra época nos decían jarabe breacol, ¿verdad? Breacol. Reyes, gusto en verte nuevamente. Sí, te extrañamos. Sí, pero yo no te he visto. Bienvenida, ¿cómo? Nancy, bienvenida, Nancy. Somos una familia en el Señor. Lloramos y reímos juntos. Nos enojamos juntos. A veces como que nos falta paciencia entre nosotros. Decía Roberto que cumpleaños de Frida hoy. Nuestro deseo como familia, que Frida tenga un papá y una mamá conforme a la voluntad de Dios, casados. ¿O no, Javier? Qué mejor regalo cuando decimos la influencia que tenemos hacia los niños. ¿Qué influencia tiene Frida de parte de Alejandra y de Javier? Nos consta que nuestro hermano Javier sí desea casarse como lo manda Dios y nuestras autoridades. Doy testimonio público de ello, Javier. Damos testimonio público de ello. Entonces, ¿qué impide que se casen? Ojalá y estuviera Alejandra aquí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Somos una familia, hermanos. Cartas abiertas leídas por todos. No tenemos miedo más de lo que Satanás pueda hacer, no miedo, sino sabemos que él tiene poder para estar fastidiando, para frenar la voluntad de Dios.
Ajá, qué dicha es ver la familia del Señor. Tuvimos una reunión de testimonios el viernes pasado. Acción de gracias, dar gracias a Dios. Hubo testimonios hermosísimos. Nuestra querida Carol, un testimonio conmovedor. Gracias a Dios porque caminamos junto contigo, Carol. Gracias a Dios. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia. Testimonios que nos demuestran cuánto nos necesitamos del Señor y cuánto nos necesitamos unos a otros, con ese amor, con esa transparencia. Carol, te amamos mucho. Damos gracias a Dios por el testimonio de nuestras viudas, el testimonio con el que comenzaron ese momento de compartir y abrir los corazones de nuestra hermana Janet, al decir junto con sus hijos: ojalá y un día esté aquí con mi esposo. Esa es la familia en el Señor. Ahora la vemos ahí predicar, enseñar junto con su hija Lupita. Esas lágrimas de Carol. No tengo papá, porque Dios así lo decidió, llevarse a Mario, pero le ha dado una madre que cumple el trabajo de papá y mamá valientemente. Qué hermoso es convivir esos momentos de familia. Damos gracias a Dios por Lupita, la primogénito de Mónica, hablar con esa firmeza y dependencia del Señor. Viris, gloria a Dios por ello. Ver a Tania decir: Señor, gracias te doy porque ahora como hija mayor también está aquí mi papá con mi mamá. Mi papá que había abandonado a mi mamá, mi papá que nos había abandonado porque bajó la vista del Señor y vio hacia abajo y vio que otras mujeres eran mejores que su esposa, vio que todo está, y ahora el papá está aquí al frente con su esposa Carmen, que en otras épocas Carmen hubiera podido matar a esa mujer. Sin embargo, no lo hizo. Si hablo así, es porque pertenezco a una familia. Y no los pongo en ridículo, ni los estoy exponiendo públicamente a la vergüenza, sino a lo que el Señor está haciendo. Gracias a Dios por ello. No tenemos miedo, porque dependemos de un Señor que usa nuestros errores para que con su sangre preciosa, en el arrepentimiento y en el perdón, limpia todo pecado. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas para que podamos comprobar que precisamente es necesario a veces caer para probar lo que es levantarse. No en uno, sino que el Señor como levanta a los caídos. Juan Carlos, gracias a Dios, porque habiendo tocado lodo, podredumbre, puedes tomar la cena del Señor. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por Angélica, que habiendo perdido a su esposo un tiempo, Víctor está aquí ahora con nosotros, deseoso de comprobar que el Señor ha perdonado tu pecado de egoísmo, haber abandonado a tu familia. Y ahora, Víctor, deseoso de romper esa dependencia de la familia, papá, mamá y todos sentimientos, Angélica también, y tener un hogar como Dios manda,
Dejarás padre y madre, te cortarás tu cordón umbilical, como Jorge dio testimonio también de que tuvo que dejar la comodidad de estar con su mamá para poder estar con Lorena, su esposa, y después de 11 años, tener ahora 2 años de casados como Dios manda. Esta es la familia del Señor. ¿Perfectos? Alfredo, Sonia, Chuchín, compartiendo con Estelita. ¿Cómo te ha zarandeado el Señor, mi querido Chuchín? Y cómo el Señor a mi querido Chuchín, ese niñito que su papá no cuidaba. Alfredo, que también sin hogar, sin una figura de papá y mamá. Qué dicha ver, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, todo tiene su tiempo debajo del sol y el Señor no tiene prisa para estar moldeando nuestras vidas. Qué dicha. Hermanos Roberto y Anita, también verlos caminar en el Señor, haber sufrido y distinguir cuando se camina en la voluntad de Dios y no. Y estará pensando alguien ahí, me falta a mí que me mencione, ay, qué pena, oye, no, que no se acuerde de mí, que no me vea a mí. Reyes, ese Reyes, Robocop. Ya viene la temporada de ustedes. El puente Guadalupe Reyes. Se llama Guadalupe y él se llama Reyes. Desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero no hacen nada. Humberto y Alma. Humberto constantemente está llorando, pero vemos el esfuerzo de esas luchas constantes, que lejos de doblegarlo, hacen que ponga la vista en el Señor para poder, junto con su esposa, canalizar ese potencial que tiene su esposa para la gloria de Dios y su familia. Y así podemos estar pasando. Natán, que no se contamine con los políticos, que no se pierda dentro de ese círculo de poder que existe entre ellos, y que pueda brillar ahí con el delegado que tanto dice, sí, yo lo consulto, sí, yo lo quiero a Natán como un pastor que me ayuda espiritualmente. Pues ojalá y caiga en esa vida joven de nuestro delegado al tener a Natán, pero que sea de bendición, que sea un Daniel que no se contamine, ni que le robe el tiempo con su familia, porque la mayoría de ellos pierden a sus familias porque se pasan 36 horas trabajando. Cartas abiertas leídas por todos. Pero no se salva Paco, no se salva de... Le comentaba a hermanita Elizabeth y a Israel que mi esposita, me preguntaban que cómo le hacía para que la tuviera como Barbie a mi esposa. Yo no la tengo como Barbie, es la diabetes la que la puso así, pero me gustaba gordita también y también flaquita, me gusta, pero la enfermedad que tiene me hace amarla y cuidarla más, con más cautela. Cuando estaba gordita la aventaba, no.
No, me tengo que cuidar más. Karina, Alejandra, cómo las amamos, cómo el Señor las viene cuidando, protegiendo. Gloria a Dios por. Y todos y cada uno de ustedes, hay muchos nombres. Los testimonios del viernes fueron familiares, resalta la familia. Aunque en ella sí había la figura de papá, mamá, hijos, y hablaban hasta de sus perros. En otras nada más estaba la mamá, en la que ejerce también la figura del papá. Pues todas ellas hablaban de la familia, y todo tiene la oportunidad de llegar a ser lo que para muchos nosotros no tuvimos a papá y mamá siempre. En la misericordia de Dios, esta nueva generación, estos hijos, y esa es nuestra oración, para que todos ellos sí tengan un hogar para toda la vida. Papá y mamá y juntos. Carol, vas a ser una muy bonita mamá, que va a amar a su esposo, porque su esposo la va a amar a ella. Anita, Eunice, Itzel. Me la caché viendo el teléfono ahorita hace rato. Pero ese teléfono sirve para bendiciones, ¿cierto o no? ¿Ven cómo nos hablamos todos aquí? Dani, ¿dónde andas? Josué. Ay, todavía alcanzo a ver sin lentes. Evita, mucho gusto, todos, gracias a Dios. No se escapó nadie. Mi panadera Gabriela, gracias a Dios, todo. Qué bendición verlos. En el pasaje de Segunda de Crónicas y en Reyes van a encontrar ustedes a los reyes, ya voy a dejar descansar a Reyes. Dani, mucho gusto, gracias por tus consejos y los tés que le has recomendado a Marilyn. Doña Luz, les va a tocar a ustedes también, pero con amor, a todos nosotros. Mi querido Dani, también caminamos en el amor del Señor. Tengo años de conocerlo. Antes me daba miedo verlo porque me podrían clausurar mi obra aquí cuando estaba construyendo, pero ahora, no, ahora lo amo. Como a Jorge me daba miedo verlo porque me venía a amenazar, pero ahora no, ahora me abraza. A Maximus, digo Ángel, perdón. En estos pasajes que hablan de los reyes, deja ver el Señor en ocasiones el nombre de la mamá. No muy común el soltar el nombre de la mamá. En el pasaje que vamos a leer, vamos a saber de la mamá que se llamaba Azuba, así se llamaba. ¿Y por qué habla de las mamás? Porque aun cuando había reyes malos que desobedecían a Dios y no hacían la voluntad de Dios y nada más abusaban del poder y no quitaban los lugares altos en los cuales se adoraba a imágenes y no a Dios, y aun cuando eran malos, sus hijos podrían ser malos, pero nos habla la Biblia y vemos en ocasiones cómo las mamás, aun cuando el papá era malo, las mamás, la influencia que tenían sobre los hijos fue de que los hijos fueron buenos cuando llegaron a ser reyes. La mamá nos enseña a comer. La mamá tolera nuestros berrinches. La mamá manipula a los hijos. Dile a tu papá que nos compre esto. Dile a tu papá que nos haga esto, que nos lleve aquí, que nos lleve allá. Mamá manipuladora. Mi esposa
con su silencio me manipulaba a los hijos. Para bien o para mal manipulan. Las mamás aquí en la Biblia, en estos pasajes de reyes, de los reyes, influenciaban. En el pasaje anterior del rey Asa, que está antes del que vamos a utilizar, dice que el rey le dijo, supo que su mamá había creado una imagen y había creado un altar por allá, y él había mandado a quitar los altares de todos lados, y supo que su mamá, aprovechando su calidad de madre, como yo soy la mamá del rey, hagan esto y todo y háganlo. No va a decir nada, yo soy la mamá del rey. El rey supo, pero como el rey estaba buscando obedecer a Dios, mamá, dice, le quitó su dignidad de madre, en el sentido de que aunque eres mi mamá, manden y quiten, trituren, hagan polvo ese ídolo y no lo vuelvas a hacer, mamá. Ay, qué hijo cruel, malo. ¿Fue malo el hijo? Porque le habló a la mamá así. No, hijo, ¿cómo me vas a hablar así? Soy tu mamá, mamá del rey. Mamá, fuera. Esas cosas no las tolero aquí. Hermanos, no le tengamos miedo a hacer la voluntad de Dios. No tengamos miedo ante los retos que vienen en nuestras vidas. Problemas de nuestra sociedad, de nuestra enfermedad. Hablábamos hace 8 días de cómo tenemos las armas de nuestra milicia, que son la oración, que es dependencia en acción. ¿Cuándo usar esa arma? Siempre. La meditación, el estudio de la palabra, que no es más que preparación en acción. ¿Cuándo usarlo? Cuando no sabemos qué hacer, Señor, ¿qué debo hacer? Resistir es otra de las armas, que es autoridad en acción. ¿Cuándo utilizarla? Cuando Satanás me mueve el piso, cuando Satanás me habla de mi orgullo, cuando Satanás me trata de meter problemas y confundir y actuar locamente. El amor, que es perdón en acción. ¿Con quién usarlo? Con nuestro prójimo, con todos aquellos que nos rodean. Y también el gozo, que es el arma que apelé a ella hace 8 días, para que sea el arma que hoy también en las reflexiones bíblicas en la cena del Señor se hablaba del gozo. El gozo es la fe en acción. ¿Y cuándo usarlo? Cuando hay problemas, hermanos. Y cuando ahorita me he referido a las mamás, no es que la traiga contra las mamás, porque también los papás somos los que vamos a rendir cuentas delante de Dios por todo lo que ha puesto en nosotros, hijos o no hijos o familiares, lo que sea, pero nos puso una esposa y nosotros le vamos a rendir cuentas de lo bueno y lo malo. Así es que los papás tenemos el gran peso en ello. Pero si me he referido a las mamás, es que son las mamás las que nos amamantan. Son las mamás las que nos conocen, son las mamás las que saben muy bien cómo somos y cómo manejarnos. Y en estos pasajes, de veras, léanlos, son historias que no los van a dejar dormir, les van a erizar el cabello del miedo y de todas las cosas que sucedían aquí en la vida de los reyes. Pero las mamás, nada más dice, y su mamá se llamó tal. ¿Por qué? Porque la mamá influenció. Y dice en este pasaje Moab y Amón, en Segunda de Crónicas capítulo 20, dice así. Leamos una historia, imaginémoslo, hermanos. Hay cada caso aquí en los reyes que es sorprendente lo que podemos escuchar y ver en esto con nuestra imaginación, lo que sucedía en cada rey.
Hay milagros espectaculares, pero este es el más aparatoso y al mismo tiempo el más sencillito, el más sencillo, el más fácil, el más fácil. Increíble, pero así es. Dice el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, prendemos la tele, vemos la escena y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti, los atalayas, aquellos que, no los testigos de Jehová, sino los vigilantes, los vigías, dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces el rey tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios, al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo? ¿Cómo se referirá Dios de mí, a ti, tu nombre? ¿Cómo se referirá de cada uno de nosotros? Aquí Dios le puso a Abraham, y en la Biblia así lo vemos, Abraham, el amigo de Dios. Ay, qué nombre tan bonito. Para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y de delante de ti, entre paréntesis, porque tu nombre está en esta casa, se cierra, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab. ¿Quiénes son los hijos de Amón y Moab? Descendientes de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El relajo de Lot, el relajiento de Lot. Y los de monte de Seir, descendientes de Esaú, aquel que peleó con Jacob, con su hermano. Y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, se estaban uniendo los de Moab y Edom y todos los de Seir, y aunque son descendientes, tenían raíces familiares, no se iban a reunir para una reunión familiar, se estaban reuniendo para venir a atacar a Judá, que era un rey próspero, rico, que tenía muchas cosas próspero en todos los aspectos, y se venían a unir para poder pelear a él. Entre familia, ¿les suena a ustedes familiar esto? Hay algo, conste que si, como dicen en las películas, si hay cualquier parecido, es mera coincidencia. Se peleaban entre las familias, tíos, hermanos, primos. Aquí venían los de Moab, los de Edom, los de Seir, a pelear contra Judá, contra Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Si vemos más adelante, Josafat, reuniendo a todas las tribus, completaba un ejército de 1,100,000 y tantos mil personas. 1,100,000 y tantos mil personas. ¿Cuántos somos en Coajimalpa? A ver, aquí los que trabajan en la delegación, ¿cuántos somos? 300,000, creo. No, señores de Coajimalpa están reprobados, los vamos a correr de la delegación porque no conocen su delegación. Creo que somos 300,000, si no me equivoco.
Aquí él tenía 1,000,000 de ejército, Josafat. Sin embargo, tenía miedo de los que venían. Entonces, ¿cuántos serían? Tendría que ser más de 1,000,000, y si no es posible que hasta 3 millones o más de 2 millones serían. Por eso dice que Josafat tenía miedo y dice: oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Cuando no sepas qué hacer, ¿qué tienes que hacer? Como dice aquí: a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fíjense otra vez la familia, sus niños, sus mujeres, sus hijos, la familia. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande que viene, porque no es vuestra la guerra. ¿De quién es? De Dios. Mañana descenderás contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Josafat tenía miedo. Todo el pueblo esperaba de Josafat unas palabras de aliento, y estaban esperando que él de veras tuviera valor, pero lo veían temeroso. Y ahora les dice Dios: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Cómo que no habrá para que peleéis? Si son multitudes, más que nosotros. Nosotros somos 1,000,000 del ejército y ellos tienen más de 1,000,000. ¿Cómo que no habrá nada que peleéis? Pues ¿cómo sucede esto? Paraos, estad quietos. Paraos, estad quietos. Qué difícil es pararse y estar quietos, hermanos. Qué difícil es pararse y estar quietos. ¿Saben qué? Mi esposa y yo tenemos en nuestro lenguaje de amor en 37 años, el nuevo nombre de mi esposita es, se los digo, Tortuguita. Y yo, Liebre. Un acelerado. Y mi esposa: ¿cómo aprendí de esa tortuga que le regalaron a Lisette y que estuvo en el jardín? Me desesperaba, tenía tensión al verla. ¡Pum! ¡Pum! ¡Muévete, tortuga! Pierdes el tiempo, tu vida, nada más en dar un paso. El Señor me la quitó, se murió la tortuga. No la maté yo, pero aprendí la virtud de la tortuga: paciencia. Mi esposa tiene una paciencia tremenda, mi tortuguita. Yo soy una liebre. Pero ¿por qué digo esto? Porque precisamente aquí todos y cada uno de nosotros, cuando dice el Señor: estate quieto, qué difícil es estarse quieto y no quererle echar la mano a Dios, pensar por Él, ayudarle a Dios. Yo ayudarle a Dios, qué pecado. Pero dice: no temáis ni te desmayes, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero dice: paraos, estad quietos. Cuando ves que tu mamá se está muriendo, cuando ves que está temblando, cuando ves que está sucediendo tal o cual cosa, qué difícil es decir:
Estar quietos. Muévanse todos, ándale, levántate, tú sácate, vete a los bomberos, todos mueven. Me acuerdo cuando una vez Gael se había perdido, movió todas sus influencias ahí, Humberto, y llamó a la Policía Federal, helicópteros, todos vinieron, todos. Qué difícil es estar quietos y esperar en el Señor, ¿sí o no? Uno tiene que reaccionar, y si no reacciona uno, piensa que los demás son negligentes. ¿Cierto o no? Eso es algo que yo cometo a veces con mi esposita. Mírala, muévete. Estad quietos, paraos. Estad quietos. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel. No estoy hablando en lenguas, son nombres raros. Con fuerza y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Mientras iban saliendo todos, los demás estaban canta y canta y canta con sus ornamentos, alabando y cantando, mientras todo el ejército se iba desplazando hacia el valle, porque iban a dirigirse hacia multitudes. Y que dijesen cantando ellos: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y el pueblo iba pasando como un desfile el 16 de septiembre, y todos los demás cantando. Allí iban hacia la guerra, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, o sea, descendientes de Lot y de Esaú, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, hubo una traición tremenda. Moab y Edom se pusieron de acuerdo, mandaron a llamar a los del monte de Seir, o sea, los descendientes de Saúl, y les dijeron: vamos a unirnos 3 ejércitos grandes a atacar a Judá, a acabarlo. Y miren, nos tomamos con todas sus joyas y toda su mercadería que tenían. Había un gran mercado allí con ellos. Pero estos de Moab y Edom, qué bárbaros. Igual que del pecado en todo, se pusieron de acuerdo y traicionaron a los del monte de Seir y los mataron a todos, ellos dos. Pero de repente, ¿qué pasó? Acabaron con los del monte de Seir, con todo ese ejército, y de repente entre ellos se empezaron a matar también. Se mataron todos entre ellos, no quedó ni uno. Más de 2 millones de ejército, se mataron todos. Miren lo que pasó, porque dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, versículo 24, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían todos muertos, yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Todos muertos ahí tirados, imagínense. Más de 2 millones tiradotes ahí muertos. ¿Han visto eso? Solo en las películas. Pues ahí fue realidad. ¿Y qué sucedió? Ellos nada más estaban cantando. Ellos nada más se pusieron a cantar. Y todos se mataron. ¿Qué hizo el Señor? ¿Han visto el pánico cuando sucede? Creo que existen reglamentos cuando están jugando fútbol, ¿no? Para que no salgan como estampida y se maten unos a otros, ¿no? Sin embargo, vean, alguien ha de ver, no sé qué chisme han de haber metido, qué pasó ahí entre ellos, pero el chiste es que se mataron entre todos ellos. Pero
No sé si han visto la película esta del Señor de los Anillos, pero ahí todos estos soldados, todas estas personas iban con sus mejores atuendos, con sus joyas, eran soldados exagerados, exóticos, todos ahí, todos con sus hojuelitas de oro colgando y sus cascotes y era un espectáculo. Millones, más de 1 millón ahí, todos luciéndose, todos, pero todos se mataron entre todos. ¿Qué hicieron, hermanos? En verdad es sorprendente, lo que sucede, pero hay una cosa bien importante aquí. La fe en el Señor, la fe en el Señor, de todo lo que hace y dice, nunca pregunta cómo puede ser o cómo debe ser. Josafat estaba pensando en que eran más poderosos los ejércitos que su millón que él tenía, que el millón de sus soldados, que solo se pusieron a cantar. Y cuando ya se asomaron, ya todos estaban muertos, como si les hubieran puesto raid o han matado cucarachas. Se mueren patas arriba. Estaban todos muertos y ellos nada más habían cantado, ni siquiera sacaron la espada, ni siquiera fue prácticamente la victoria en la que repelieron al enemigo en la manera más sencilla que pudo haber existido. Lean todos los otros casos, son complicadísimos, son espectaculares, son de película, pero aquí, ¿quién sabe qué pasó? Nada más estuvieron cantando sus himnos y ¡pum! Los demás entre ellos se mataron entre todos ellos. Hermanos, la fe nunca pregunta cómo puede ser o cómo debe ser. Es suficiente saber que lo que promete el Señor es promesas en las cuales tenemos que confiar. El método de cómo lo soluciona Él, el método de cómo va a rescatarnos si hay un secuestro, si hay un accidente, si hay cualquier otra cosa, ¿cuál es el método que va a utilizar el Señor? Esa es decisión de Él. La forma en que Él va a resolver las cosas, Él las hace. En este caso, quién sabe qué hizo, pero todos se mataron entre todos. No hubo necesidad de usar la espada y el Señor usó el método que Él y para Él debería de ser. Cantaron, alabaron y en ese momento más de 1 millón se mataron entre sí, pero se habían entregado a Dios todos sus hijos. Todos sus hijos se habían entregado, pero miren lo que dice: y luego viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Hagan de cuenta que todos traían relojes Rolex, para que podamos entender un poquito cómo se vestían estos soldados. Traían relojes Rolex, traían, ¿qué les parece? Puros trajes, ¿qué? Armani o lo que quieran, de esas marcas que imitan muy bien y se venden aquí en el mercado sobre ruedas. Zapatos, cascos de titanio, no hombre, todos venían equipados con iPhone, iPod y todas esas cosas. Venían súper equipados, tenían todo lo mejor, hermanos. Viniendo entonces a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. Imagínense los cinturones, las hebillas, todo lo que, anillos, aretes, como hoy los muchachos parecen que los engraparon, traen por todos lados cosas. Yo creo que así venían ellos, y dice, así vestidos como alhajas preciosas que traían, que tomaron para sí tanto que no los podían llevar. 3 días. Aun cuando ya apestaban esos cadáveres, estaban todos removiéndolos, tratando de, no, mira, es que ese abajo tiene algo de oro, no, pues muévelo, sácalo, ayúdame, y puros gigantones. 3 días se llevaron para despojarlos de todo lo que traían, alhajas preciosas. 3 días, aun cuando ya olían feo, dice,
que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto le llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, que significa bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Hace 8 días les decía que la libertad de Pedro en la cárcel costó la vida de 16 soldados que mataron porque se les fue Pedro. Que si estaban casados eran 16 viudas. Aquí, en estos 2 millones, quizá lo más seguro es que tenían que ser muchos, porque eran 3 ejércitos grandísimos. Yo no sé cuántos hubieran estado casados, pero pónganles que 1 millón estuviera casado, hubo 1 millón de viudas a raíz de que se mataron entre ellos mismos. El pecado cómo destruye. Pero, hermanos, ¿cuántas familias quedaron desamparadas? Y algo de lo que me llama la atención aquí es que Josafat, cuando supo que le dieron un reporte de que venían muchísimos contra él, que le dio miedo, buscó a Dios para saber qué hacer. Hermanos, Josafat no tenía otra alternativa, era un rey muy capaz, y sabía que su ejército de 1 millón no iba a ser suficiente para contener a todas esas hordas que venían contra él. Él sabía que no había otras opciones. Capitular, rendirse, también no era una alternativa, porque lo iban a matar a sus descendientes, porque no podía quedar nadie de la familia de los conquistados. Entonces no tenía alternativas. Ir a luchar contra ellos, perdía. Rendirse, capitular, también. Y buscó a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dado gracias a Dios por no tener alternativas, no tener ninguna opción? ¿Saben qué? Cuando el margen de acción se reduce y nuestras opciones prácticamente son nulas, debemos darle gracias a Dios, porque por su gracia ya no tenemos otra alternativa más que decir: Señor, aquí estoy. La gracia de Dios, Señor, gracias, porque si yo tuviera mucho dinero, voy a agarrar a mi esposa y me la voy a llevar a Houston o a Alemania, o a donde haya hospitales que me la curen así rapidísimo. Si yo tuviera mucho dinero, pero como no lo tengo, Javier, dale una medicina homeopática a mi esposa. Gracias a Dios que no tengo opciones. Y la mejor que tengo es la vida de mi esposa está en las manos del Señor. ¿No es mejor no tener opciones? A veces, porque esa es la gracia del Señor. El no tener muchas alternativas representa la gran misericordia del Señor. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En humildad y fe es una figura del Evangelio en el Antiguo Testamento la que representa aquí. Josafat no tuvo más que otra alternativa de unir a todos. Y hermanos, aquí algo muy importante. Josafat era el rey, juntó al pueblo, y dentro del pueblo había mucha gente que aún rebeldones,
Sabían que no podían tener altares a los dioses en los lugares altos porque es muy común, veanlo en las montañas, en los cerros, aquí en Coajimalpa, los que van a San Miguel, los que van a muchos lados, allá encontrarán que hay ceniza, que hay lugares donde estuvieron cuando la luna llena y están ahí invocando a sus dioses, pues, en los lugares altos. Está prohibido en la Biblia y así lo estipula aquí en estas historias reales que sucedieron. Hermanos, precisamente el pueblo de Josafat estaba compuesto de gente que aún se rebelaba y aún buscaba esos dioses. ¿Qué sucede hoy en día cuando en una familia se enferma alguien o hay peligro o esto y el otro? Si no son creyentes, uno acude al santo de las causas difíciles porque la Virgen ya no puede. Son muy difíciles para ella y tienen que ir a San Judas, ¿cierto o no? Otros van a San Charbel, ¿sí? Se llama Charbel. Ese es elegante, es guapo, francés, guapetón, da lana. Entonces unos van con San Charbel, otros van con San Martín de Porres, otros van con la muerte, otros van con la Virgen, otros van y cada quien jala por su lado. Aún en el pueblo de Dios, si alguien está enfermo o alguien necesita algo, ¿sabes qué? Ven, porque en esta iglesia, allí yo sé que hacen esto y ¡pum! De repente tienes todo. Ven, ahí te lo van a resolver. En esa iglesia sí brincan y saltan y mueven y hacen espectáculos tremendos. Y cada quien empieza a aconsejar y decir, no, mira, aquí vamos a ahorrar de cabeza, aquí vamos a poner humo, aquí vamos a poner esto y el otro, y todos ponen sus cosas. ¿Por qué el Señor le contestó a Josafat? ¿Por qué contestó? Porque logró unir al pueblo y dicen, vamos a concentrarnos en uno solo, porque cuando la victoria venga, ¿a quién le vamos a dar gloria? ¿A quién le vamos a dar gloria? A Dios nada más. Pero si los otros estuvieron orando al que adoraban allá en el lugar alto, no, señores, ¿saben que yo estuve orando aquí al tronquito o no sé qué, él podía haber estado adorando? Ese es el que nos libró, ese es el que nos libró. Los que fuimos católicos cuando fuimos chicos, ¿cuántas imágenes teníamos en nuestra casa? ¿Nada más una? ¿Nada más una? No, hombre, depende cómo andábamos. Toda una pared llena de cosas. ¿A quién le pedimos? ¿Cuál de ellos será más efectivo? Hoy en día, todos ¿cuál es el día de San Judas, el de las causas difíciles? ¿Vas allá cada vez? No, Reyes. No, pero los 28 de cada mes, ¿no? A la Iglesia Católica le está preocupando el auge que está teniendo. Fuertísimo, acompañado de la muerte. Pero le está restando votos a la Basílica de Guadalupe. Cada vez más allá. Pero es que ese es nada más para los casos difíciles. Los casos fáciles llévenselos a otro nivel. Dios es de las causas, ¿qué? Difíciles y fáciles. Aquí, un ejército de 2 millones, nada más se pusieron a cantar himnos y ¡pum! Se mataron todos. ¡Pum! Muertos todos. Y eso sí, venían cargadísimos de joyas, que los dejaron exhaustos, no de haber peleado, sino de cómo quitar oro, quitar cosas a los cadáveres que estaban ahí. Hermanos, por favor, en el amor del Señor, el mismo diseño para hoy tenemos ante cualquier tribulación y crisis. El Señor nos da la libertad, Él nos quiere quitar el miedo. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, y tampoco es la ausencia de no tener ninguna presión. La libertad real es descansar confiadamente en Dios, que proveerá para nuestra necesidad. Preocupación, no miedo. Pero es necesario constantemente vivir estas experiencias. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de que a veces perdemos nuestro hogar. Doy gracias a Dios por la vida y testimonio de nuestra hermana Luz María. Como
puso los ojos en el Señor. Como todos podemos sentir que quizá estamos solos, pero el Señor está ahí. Quiere que pongamos nuestra vista en Él. ¿De qué tienes temor? ¿De qué tienes temor, hermano? Hoy, ¿de qué tienes temor? ¿De que el Señor toque tu salud? ¿De que el Señor toque tus finanzas? ¿De que el Señor toque a un familiar, a un ser querido? Jovencita, ¿tienes temor de quedarte soltera toda la vida? Joven, ¿ya se fue mi querido Alfonso? ¿Con qué ojos ve a mi querida Ale? Víctor, ¿cómo ves a Angélica y tus hijas? Humberto, ¿cómo ves a Alma? Jorge, ¿cómo ves a Lorena? Diario, 24 horas al día. Reyes, tus hijos, Lupita, Roberto, Israel, Carlos, desde tu hijo bien lejos, Cristina, sus niños, Sonia, tus hijas, Josué, tu futuro, Osvaldo, hermanita Dolores, mañana nos invita a su casa. ¿Cómo ven todos sus hijos su fe? Javier, ¿qué regalo le vas a dar a tu hija? Hoy, otra vez hoy. Mañana va a ser tarde. Ya, hermanos, no quiero que caigan todos aquí. Allí cantaron y se murieron todos. Yo hablo y se me duermen todos. El Señor quiere que constantemente le demos gracias a Dios por las situaciones. Yo veo el pesar que a veces tiene doña Luz de ver a sus hijos, sus nietos, preocupado por ellos. ¿Cómo canalizar ese buen sentir hacia los demás, doña Luz? Gracias a Dios por el apoyo de Daniel y así por todos y cada uno. Me da gusto ver a Daniel ahora con Wendy aquí. Rodrigo, en ese futuro de tu matrimonio, jóvenes por delante. Karina, Alejandra, todos. Ay, hermanos, qué difícil es tener al hermano Paco aquí porque a todos los menciona por nombre. Pero Dios nos puso un nombre. Y eso no es más que una muestra de que somos una familia en el Señor. Nos amamos y nos aceptamos tal como somos. El único miedo que da no es de lo que pueda tocar la vida de ustedes en enfermedad o en cualquier cosa material, sino que nos confundan espiritualmente allá afuera. A nuestras jovencitas las confundan sentimentalmente y pierdan el piso, porque los jóvenes de afuera son más rápidos y prometedores, y los de aquí son más tranquilos, lentos, pero seguros. Los de aquí no les ofrecen riquezas ni casas en Bosque de las Lomas. Los demás se las ofrecen, pero todo es a crédito y toda la vida hipotecada. Así es que, muchachitas, ¿a quiénes prefieren? ¿A los que están aquí dentro de la iglesia, que son feos, aburridos y que se la pasan aquí toda la vida y no las llevan a pasear? Pero aman al Señor. Y les prometen para toda la vida ser sus esposos, envejecer juntos. No tengamos miedo a estos ejércitos gigantes. El Señor se encarga de ellos. Y quizá nada más cantando. Hoy en la tarde tenemos una reunión de alabanza. Cantando estaremos protegiendo esta iglesia para la gloria de Dios. Sin espada, sin armas. El Señor cuidará y protegerá a Natán de venir contaminado con la política de nuestro México. Véanlo, gracias a Dios
y esperamos que nunca le haga daño el estar con todos estos personajes que últimamente esta semana ha visitado de otros partidos políticos y cosas así. Gracias a Dios que sea luz en todo ello y que sus hijos lo puedan ver, porque a veces escuchan más la palabra Adrián que Cristín, pero el Señor le ha de dar fortaleza. Hermanos, ¿somos una familia en el Señor? Entonces, mi posición y la posición de todos los hermanos miembros del Consejo Pastoral es unificarnos y poner nuestra vista solo en el Señor Jesús, en ninguna otra alternativa, ninguna otra forma de actuar de las iglesias o de religiones o de alternativas. La mejor opción es busca al Señor, estate quieto, confía en Él, pon los ojos en Él y vas a ver las victorias en Cristo Jesús. No le tengamos miedo, Señor, a lo que hay en nuestro derredor, hermanos. No le tengamos miedo al futuro. El Señor tiene el futuro en sus manos para honra y gloria de Dios. Gracias a Dios por los ministerios, los testimonios, todo lo que hay aquí en esta iglesia. Que el Señor nos fortalezca y nos guarde. Alabemos al Señor. Derrotemos así también al enemigo. Hay muchas otras formas, pero en esta iglesia usamos mucho la alabanza para la gloria de Dios. Padre nuestro, gracias te damos porque me das la oportunidad y el privilegio de hablarle a mis hermanos como una familia. Hablarnos por nuestro nombre, conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Gracias, Señor, porque nos conocemos y somos cartas abiertas leídas por todos. Pero eso sí, todos buscamos agradarte a ti. Y somos una familia que quiere ser de bendición para todos afuera en Coajimalpa y más allá. Y como lo está haciendo esta iglesia para nuestras autoridades aquí en Coajimalpa. Que sea de bendición nuestra iglesia para todos, porque pueden ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Señor, gracias por las batallas, gracias por las guerras, gracias por todos los retos que tenemos por delante, porque descansamos en ti. Bendice a las mamás de esta iglesia, que las mamás puedan, no porque ya dejaron de amamantar a sus hijos, dejen de amamantar la leche espiritual a sus hijas, a sus hijos en casa, a los nietos. Señor, bendice a todas las madres que junto con su esposo caminan, y muy especialmente a las madres que solas caminan, haciéndola de papá y mamá. Fortalécelas, Señor, que puedan ser de influencia para la gloria de Dios en sus hijos y en quienes les rodean. Te lo pedimos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.